Hola, buenos días a todos desde Avisa al Margen, este laboratorio de investigaciones literarias, donde vamos conociendo un poco los secretos de todos los géneros literarios y de todas las historias literarias que hay detrás de cada uno de nuestros autores. Hoy tenemos a Octavio Gómez Milián, que es un placer tenerte aquí esta mañana, Octavio. ¿Qué tal, Eh, Nacho? no solamente porque estrenas una cosa nueva, se llama El Imperio de las Luces, enhorabuena también por ese premio Santa Isabel de Portugal, sino precisamente porque como estamos siempre jugando en el límite, este es un laboratorio de investigaciones que precisamente debe ir al límite, yo te considero desde hace tiempo un escritor que vive en ese filo, ¿no? Entre ser un poeta y ser un narrador, ser un músico también, porque también lo eres, y me gustaría que intentaras dibujar un poco cómo es ese Octavio y cómo te defines a ti mismo. Pues mira, ahora sobre todo soy un lector, ¿no? He parado un poco de vivir la vida desestructurada que llevaba hasta hace unos años y bueno, pues me he estabilizado viviendo en un pequeño pueblo de 2.000 habitantes donde doy clases de matemáticas y ahí me dedico básicamente a cuidar de mi hijo, a leer muchísimo y a partir de las lecturas pues bueno, pues surge sentimientos encontrados acerca de los géneros literarios, ¿no? Entonces me he dado cuenta que disfruto tanto con una poesía un poeta de los años 50 como con la última moderna o posmoderna novela que me puede llegar de alguna de las editoriales independientes que con tanta gusto y fricción publican en España. Entonces, ante esa perspectiva, pues bueno, pues uno pivota y cuando la lectura ha encendido suficientemente la hoguera, pues normalmente, como sucede en muchos casos, pues yo creo que nos lanzamos a la escritura, ¿no? Y bueno, pues a partir de allí, pues, pues puedes tener más, menos suerte, más, menos tiempo y luego, bueno, pues siempre entender como que la literatura es un espacio que exige tiempos muy largos, periodos de espera y que, bueno, pues que hay que estar siempre, cuando has terminado un proyecto hasta que realmente ve la luz puede pasar mucho tiempo, con lo cual hay que seguir siempre haciendo cosas. Sí, yo entiendo que este libro tiene textos de diferentes épocas. Quizá yo sí que tengo claves personales, ¿no? Identifico incluso personajes del propio libro. Tampoco hace falta ser un lince para darse cuenta de que está muy influido por gente como Félix Romeo o Ismael Grasa. De hecho, hay algún relato corto, el de la piscina, que me recuerda a Nueva California, aquel libro precioso que sacó Sordica de Ismael Grasa. No sé hasta qué punto son para ti referentes. ¿Son solo personajes que aparecen allí o qué hay de todo esto? Pues mira, esto tiene que ver mucho, evidentemente, con referentes literarios y luego siempre el constante homenaje a ciertas personas, bueno, que como tú muy bien has nombrado, pues en el caso de Félix falleció hace ya unos años y que, bueno, pues que su presencia ya casi ha pasado del ámbito de la amistad al ámbito mitológico literario, ¿no? Que a veces esos juegos literarios son muy habituales, ¿no? Entonces, sí que también tiene que ver un poco con el hecho de que el lugar donde vivo está muy cerca, es Ateca, que está muy cerca de Ujú, Calatayud, en la frontera con Castilla. sí. Y pues bueno, pues también hubo un momento en el que me di cuenta que, bueno, pues que también un poco siguiendo la idea de Félix, ¿no? Que siempre hablaba de que había que escribir sobre lo que uno vivía o dónde vivía y que eso mismo tenía que motivarnos a la hora de convertir en mito o en estructura literaria la zona o la manera en la que vivíamos, que no había que irse a Nueva York ni a Los Ángeles, sino Ujú, que y yo estaba, pues ya digo, vivo en una zona muy cerca de Soria, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues recordando uno de esos artículos que escribí hace unos años en el Letras Libres, en la revista Letras Libres, sobre que había ido a buscar a Peter Hanke, ¿no? Al que fue premio Nobel de literatura y que, bueno, guionista del Cielo sobre Berlín, de Wim Wenders y cosas así. Claro, un personaje tan, bueno, convertido en referente mitómano, pues por gente pues como Loriga, como Ray Loriga, o bueno, pues como los U2, por ejemplo, que estuviera viviendo en un pequeño pueblo, bueno, en un pequeño, bueno, no, en una capital de ujú. provincia como Soria, pero que al final no deja de ser un lugar pequeño, ¿de acuerdo? Bueno, no sé cómo me planto yo allí en el verano del 2020, en Garray, que es un pueblito que está, sí que es un pueblito que está cerca de Soria, huyendo un poco de la pandemia, ¿no? Las primeras semanas o los primeros meses que parecía que la cosa iba un poquito mejor, y bueno, pues allí se crea un caldo de cultivo que genera un corpus literario que se fragmenta en distintos relatos, puesto que los entendía como tal. Y entonces, claro, sí que es cierto que Ismael acompañó a Félix
interesa ese viaje, pero claro, a partir de ese hecho real, ¿no? Sí. Elucubro sobre la realidad que nos puede rodear, ¿no? Y bueno, no solamente es eso, aunque hay mucho efectivamente de Félix y de Soria y de la frontera, de Hanque, también, bueno, pues el escapar de la ciudad, ¿no? Yo he sido un zaragozano de pro de toda la vida y el tener que irme, por decisión propia, lógicamente, a un lugar totalmente distinto, pues hace que también conviertas en figura literaria mitomana la ciudad de Zaragoza, ¿no? Y a partir de ahí, y en cómo puede llegar a cambiar una ciudad, pues se construyeron una serie de cuentos aparte. Pero ya te digo, Eso, sobre todo, sí, vino, sobre todo, perdona, de unas de estar parado mucho tiempo estudiando, porque estuve estudiando, a leer con una voracidad y tratar de recuperar el tiempo perdido de los últimos años, y entonces, bueno, pues de ahí surge un poco. sí, Perdona que te haya interrumpido. no, no, sí es que te iba a decir que para mí, yo lo he visto, hay una alabanza a Zaragoza, quizá nostálgica, ¿no? Esa nueva vida que ahora tienes, que fue muy intensa también en otros proyectos. Me gustaría solamente ya para terminar hablar un poco de los fanzines y un poquito de experimentos Indanote, para que nuestros alumnos terminen de entender toda la dimensión que ocupas. Pues mira, en los fanzines además es una cosa que yo siempre que cuando me preguntan, escribe una pequeña biografía, ¿no? Y yo siempre pongo, termino, espera la vuelta de lo analógico, ¿no? Yo somos, porque tú te incluyo a ti también, somos la última Sí. generación que vivimos sin internet, pero que también lo hemos, pero que también lo hemos comprendido completamente, ¿no? Es una generación, somos una generación que parece una tontería, pero somos una generación muy importante que vivimos en la época en la que no había internet, pero que por lo menos lo hemos entendido perfectamente, es decir, que vivimos los dos mundos. Entonces yo era un fancinero, fancinero era una persona que en aquella época pues no tenías las salidas que tienes ahora en la red para poder publicar tus propios textos o dar tu opinión sobre ciertas cosas, como si alguien te las preguntara, pero bueno, en realidad tú eras joven y necesitabas darla, ¿no? Entonces hacíamos fanzines, revistas hechas por nosotros mismos, autoeditadas, con grapas y demás. Entonces llegamos a sacar, bueno, 14 números repartidos desde el año 1999, pues hasta el 2008, creo que fue el último que hicimos, pero los últimos años me he dado cuenta que este mundo sigue necesitando. No mi opinión, pero sí que sigue necesitando los fanzines. Entonces, en realidad, ahora mismo tenemos maquetado y a punto de salir en imprenta el nuevo número o el primeros dos números de Santos con sombrero, que va a ser el nuevo fanzine. No sé cuánto durará, igual es uno de esos fanzines efímeros de dos solos números, pero bueno, que saldrán y que además, también hay que decirlo a los que nos están escuchando, que va a pagarse como se hacía antes, ¿no? Con una ayuda importante a través del premio que ha ganado del literario. O sea, voy a utilizar el premio literario para pagar un fanzine que ya digo que parece que es necesario. Y también estoy escribiendo canciones otra vez. La verdad que aún en la distancia, pues la verdad que también la tecnología tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero las buenas son que ahora mismo tú y yo estamos hablando que de otra manera sería imposible, ¿no? Que un viernes a estas horas de la mañana estuviéramos hablando tú y yo tranquilamente. Y también permite ensayar o preparar canciones sin tener que estar, sobre todo para lo que hacemos nosotros, que es el spoken word recitado, que son necesitas una base, unos textos y bueno, pues puedes ensayar haciendo grabaciones caseras. Pues estamos preparando experimentos sin Danote. Paramos un tiempo, Pablo ha seguido con sus proyectos, seguimos en contacto y yo pues con Luis Cebrián y con Raúl Baquedano, pues Luis que estaba conmigo en experimentos, pues hemos montado Santo, que ya estuvimos una temporada haciendo cosas, pero bueno, pues entre las oposiciones y la pandemia, pues tuvimos que parar, pero ahora estamos retomando. Y ya tenemos fecha de todas maneras para mayo, nos hemos impuesto que es la mejor manera de ponerse las pilas y tendremos un bolo, haremos un bolo en Zaragoza, no sé todavía con qué, si tendremos que ir con lo viejo, tendremos algo nuevo, pero bueno, la idea es que volveré a los escenarios, trataremos de mantener la dignidad, ahora estamos en esa época en la que los cuarentones todavía podemos mantener la dignidad en el escenario y bueno, pues mientras se mantenga la seguiremos haciendo sin ningún tipo de excesos. Eso sí, hemos decidido junto con la otra banda con la que vamos a tocar, hacerlo en sesión Bermú para que nuestros hijos ya puedan acudir al bolo. Entonces, ya, eso sí, quizás es el cambio más cualitativo en cuanto a la actividad del Spoken, que es que ahora ya lo hacemos de día para que nuestros hijos puedan acudir y sentirse suficientemente avergonzados de sus padres, ¿no? Viéndolos sobre un escenario cuando deberían estar haciendo otras cosas más propias de su edad. Pero yo creo que es que también, igual que somos una generación especial, también es que somos una generación que estamos envejeciendo sobre todo emocionalmente, con mucha lentitud, cosa que yo también disfruto de vez en cuando. Es decir, mi padre a mi edad no era como yo, lógicamente, y bueno, pues y me imagino que él tampoco sería como su padre. Entonces, Claro, bueno, esa vida un poco de imagínate. eterna adolescente, pues aún tratamos de mantenerla. Que ha sido un placer, Octavio, que muchísimas Bueno, Nacho, gracias. pues, Que ¿qué te voy a decir? lo esencial es que los alumnos que visitan nuestro portal conozcan autores que amplían los límites, y creo que tú los amplías,
que te felicito otra vez por el libro, porque al ser un libro de premio, me temo que no será fácil encontrar en las librerías, pero sí que estará en las bibliotecas y seguro que a quien lo quiera en la Diputación Provincial de Zaragoza se lo ofrecerán. Que, que te quiero ver en los escenarios y que seré muy feliz en esos vermús poéticos que creo que a todos nos gustan tanto, porque no solamente es para que vayan los chicos, sino porque yo creo que si conseguimos que lo lúdico y lo cultural se una, somos mucho más poderosos. Así que, Octavio Gómez Mirián, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Nacho. Hasta luego, chao.